hacer iglesia desde casa, hacer iglesia en línea mientras Dios nos permite volvernos a reunir. Así que estás a tiempo de decirle a alguien, oye, conéctate. Estás a tiempo de saludar a ese discípulo porque hoy hay una palabra de bendición para cada familia. Así que bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en este momento en YouTube y también en Facebook. Y si tienes a tu familiar allí, dile, oye, quiero que vengas porque vamos a aprender cómo mantener encendido el altar de Dios en nuestra familia. ¿Sabes? Una de las cosas que me encantan es el tema de la supervivencia. Y en esta noche hoy quiero compartirles acerca de levantar el altar de Dios en nuestras familias. Porque cuando aprendemos a levantar y a mantener encendido el altar de Dios, nuestras familias van a estar llenas de Dios, van a estar protegidas, van a estar iluminadas y no van a estar en tinieblas, van a estar bendecidas. ¿Sabes? Me encantan los temas de supervivencia. Me encantan ver películas, documentales que tienen que ver con la supervivencia. Personas que se enfrentan tal vez a quedar perdidos en un lugar inhóspito o tal vez tuvieron un accidente y se enfrentan a un momento bien difícil y tienen que luchar para salvar sus vidas. Y sabe, una de esas series que me encanta ver acerca de la sobrevivencia, de sobrevivir, incluso hay la posibilidad de que tú escojas el final. Siempre hay algo en común en todos los eventos de supervivencia. Cuando una persona queda tal vez en la selva o queda tal vez en la costa o queda tal vez en un lugar donde hay frío, donde hay hielo, sabes que hay algo en común y es que siempre hay que levantar un refugio y hay que levantar una fogata. ¿Sabes que eso es fundamental? Claro, por supuesto hay que conseguir agua y por supuesto hay que conseguir alimento, pero sabes una cosa, cuando tú logras tener un refugio y logras tener fuego, ya tienes gran parte del camino asegurado. ¿Sabes? Porque el refugio te va a dar protección contra la inclemencia, contra el frío, contra el viento, contra la lluvia. Pero el fuego te va a dar muchísimo. Te va a dar la posibilidad de cocinar alimentos si logras conseguirlos. Te va a dar la posibilidad de hervir el agua en caso de que el agua no esté seguro si es potable o no. Pero el fuego nos va a permitir algo muy importante y es que nos va a mantener cálidos. Porque no importa el lugar donde nosotros tengamos que sobrevivir, siempre nos vamos a dar cuenta de algo y es que hace frío. Así sea un clima tropical en la noche, en el fuego, perdemos temperatura. El fuego te va a mantener cálido. Pero también el fuego tiene una peculiaridad y es que te va a permitir avanzar en la noche en caso de que tengas que desplazarse porque te va a mostrar el camino. Pero el fuego tiene algo y es que va a espantar, por supuesto, las fieras. Va a espantar los depredadores que salen en la noche. Pues bien, quiero decirles que uno de los principios que Dios nos ha enseñado para que nuestras familias sobrevivan. Escúchame muy bien esto. Para que nuestras familias sobrevivan. Para que el frío espiritual no enferme y termine por matar la fe en tu familia. Para que el enemigo, el devorador, el depredador no dañe tu hogar. Para que puedas mantener tu casa iluminada y no en tinieblas. Es poder levantar el altar familiar. Y precisamente eso es el altar familiar. Es un espacio, es un tiempo en el que encendemos como familia el fuego de Dios en nuestro hogar. Por eso este tema que estoy compartiendo es para todas las edades. Ahí están mis hijos viéndolo también, porque esto es algo que debemos aprender como familia. Algo que nos va a proteger,
que no nos va a dejar morir, algo que nos va a ayudar a superar los momentos difíciles, que no nos va a dejar apagar la fe, que nos va a mantener cálidos, que nos va a proteger, es cuando como familia nos determinamos a encender el altar. Nos determinamos a prender el fuego de Dios en nuestro hogar. Y sabes, la palabra de Dios nos habla que los grandes hombres de Dios siempre tuvieron una característica, ellos y sus familias, y es que levantaron el altar. En la Biblia, la palabra altar, cuando se menciona el altar, nos va a hablar de algo, y es de oración, adoración, comunicación con Dios, búsqueda de Dios, pero también nos va a hablar de ser llenos de Dios, de ser llenos del fuego del Espíritu Santo, de ser llenos de la luz de Dios, de ser llenos de la bendición de Dios. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 12 de Abraham. Dios le da una palabra hermosa en el versículo 1. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: ¿sabes una cosa, Abraham? Yo te voy a bendecir. Y tú vas a ser bendición. Tú y tu familia van a ser bendición. Van a ser bendecidos. Es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Y es tremendo porque Abraham obedece. Y mira lo que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Él le hizo caso a Dios y salió guiado por Dios a una tierra que Dios le mostró. Y Dios vuelve y se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué tremendo es ver a Abraham edificando un altar. Ahora, ¿de dónde Abraham lo había aprendido? Si tú indagas en la Biblia, te das cuenta que Noé también edificó altar para Dios. Noé, el antepasado de Abraham. Es decir, que hubo algo que se empezó a heredar de generación en generación. Ahora, tú no solamente vas a ver esto, tú también vas a ver, por ejemplo, que en el tiempo antiguo, Abel edificó un altar para Dios. ¿Recuerdas? Es decir, que hubo algo que Dios le enseñó a los hombres antiguos de la fe acerca de la bendición de levantar un altar para Dios. El altar entonces era un tiempo en el que las personas buscaban a Dios a la luz de una fogata, a la luz de un fuego, donde había madera y habían piedras, y ofrecían a Dios algo. Pues bien, esto mismo Abraham se lo enseña a sus hijos, a Isaac y a Jacob. Y yo quiero que vayas conmigo a Génesis 35, porque Jacob, el nieto de Abraham, fue algo que heredó. ¿Sabes? Es algo que se transmite de generación en generación. Y yo le doy gracias a Dios porque de niño mi madre me enseñó a hacer el altar para Dios. Lamentablemente, mi familia deja de congregarse, se aleja de Dios. Nunca te dejes de congregar. Nunca dejes de conectarte. No digas: no, hoy ya no me conecto. Hoy no, hoy estoy ocupado. Hoy no, no dejes de congregarte. Ahora congregarte es conectarte a la transmisión. ¿Sabes? Se dejó de congregar mi familia y todos nos alejamos de Dios, y yo viví mi adolescencia sin Cristo hasta que finalmente le conocí cara a cara a mis 15 años. Pero mi madre de niño me enseñaba esto, y cuando ya conocí al Señor, en mi etapa de juventud con mi madre, aún con mi hermana, nos reuníamos a tener nuestro altar familiar. ¿Sabes? Jacob heredó esto, y el versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar
al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le está diciendo a Jacob, levanta un altar. Pero ahora no vas a ir solo, vas a ir con tu familia. Dice entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Ahora vas a darte cuenta qué significa Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en aquellos alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mira lo tremendo que es cuando tú buscas a Dios. Y llegó Jacob a Betel, a Luz, que se llamaba antes Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaban. Y mira lo que hizo, versículo 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, que significa el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Lombacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob. Tremendo. Cuando tú levantas un altar, Dios se aparece. Cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Cuando levantas un altar, Dios te bendice. Y le dijo: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó en ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado Dios con él, Betel. Betel. ¿Sabes? Levantar el altar en nuestra familia es un mandato de Dios. Y es lo primero que quiero enseñarte esta noche. Es un mandato de Dios. Es algo que Dios nos manda a hacer. Algo que hizo desde la antigüedad Abel, que hizo desde la antigüedad Noé, que hizo Abraham, que le transmitió a sus hijos, que después se estableció como mandato y mandamiento con Moisés. Levantar el altar. ¿Qué significa levantar el altar? Que juntos como familia busquemos el rostro de Dios y nos conectemos con Dios. Oremos, adoremos y leamos su palabra. Ahora, el altar es algo que tiene que ser individual. Todos tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de altar. ¿Sabes que hoy en día hay mucha gente pseudo cristiana? ¿Sabes qué le llamo yo a pseudo cristiano? A alguien que se dice ser cristiano, que tal vez tiene prácticas algunas cristianas, como tal vez conectarse a una transmisión o ir a una iglesia, pero no tienen verdaderamente un cristianismo personal con Dios. No tienen una vida de altar. Y sabes, es un mandato de Dios que tú seas un hombre y una mujer de altar. Y si eres un niño, que tú seas un niño de altar. Es decir, un niño que cada día enciende el fuego de la oración, enciende el fuego de la palabra de Dios, enciende el fuego de la adoración, enciende el fuego de su relación y de su comunión con Dios, enciende el fuego de su devocional diario. Deuteronomio 27, versículo 1 dice: ordenó Moisés con los ancianos a Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pasases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Mira lo que le está diciendo Moisés. Cuando Dios te dé la tierra prometida, cuando Cristo te dé la salvación, vas a levantar piedras
y vas a escribir en ellas la ley de Dios. Y cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Dios te da, Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, mira lo que dice: levantarás estas piedras que yo te he mandado hoy en el monte Baal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. ¿Sabes? Era una herencia. Abel, Noé, Abraham, Jacob. Pero ahora Dios da un mandamiento y les dicen: ustedes van a levantar altar para Jehová. Cuando Dios da los 10 mandamientos en Éxodo 20, les da ese mandato, y ahora Moisés le dice al pueblo: mira, hay una orden de Dios, levanten el altar. ¿Sabes? El altar familiar es una orden que Dios nos da. Y Jacob lo escuchó. Dios le habla a Jacob y le dice: vete a Betel y levanta allí un altar. Pero ahora no te vas a ir solo, vas con tu familia. Tenemos que aprender no solamente a tener una vida de comunión con Dios, devocional, de oración individual, sino familiar. Pero lo siguiente que debemos aprender es restaurar el altar de Dios en nuestras familias. Porque muchas veces ese altar ha estado apagado. Ese altar ha estado caído. Y yo quiero preguntarte hoy, es un mandato de Dios. Y quiero hacerte 2 preguntas. La primera: ¿eres un hombre de altar? ¿Eres un joven de altar? ¿Eres un niño de altar? ¿Tienes un lugar donde levantas tu altar con Dios diariamente? ¿Tienes ese tiempo diario? ¿Hueles? Cuando uno hace una fogata, hace un tiempo hicimos una fogata y lo transmití, bueno, no la fogata en vivo, pero sí lo que quedó de la fogata lo transmití en Amanecer con Dios. Recuerda, todos los días de lunes a viernes 7 a.m., una palabra que, mejor dicho, que es en un día de bendición. Recibe esa palabra. Te va a enchufar, te va a desafiar. Y mostraba cuando yo hice esa fogata con mi familia, ¿sabe? Olía a ahumado. Cuando uno hace una fogata, cuando uno va a un asado, olía, queda uno pasado ahumado. Yo quiero preguntarte algo. ¿Hueles a altar? ¿Hueles a oración? ¿Hueles a palabra de Dios? ¿Hueles a adoración? ¿Hueles a un tiempo de fuego del Espíritu Santo individual? Ahora yo te quiero preguntar a ti como familia, ¿cultivan ese tiempo de altar familiar? Tú con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, aún con tus hermanos, porque podemos hacer un altar familiar más extendido en algún momento. Y una de las cosas que Dios nos habla en esta noche es restaurar el altar en nuestra familia. Primero de Reyes nos habla de un hombre llamado Acab. ¿Saben? Acab fue uno de los hombres más perversos que hubo en Israel, uno de los reyes más paganos. Y nos dice en el capítulo 16 que cuando Acab comenzó a reinar, dice la palabra de Dios que él sirvió a los Baales, es decir, a los ídolos paganos, y los adoró. Y el versículo 32 de Primero de Reyes 16 dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y yo te voy a decir algo: una familia siempre tendrá un altar, o un altar para Dios o un altar pagano. Y aquí nos está hablando de un hombre que era del pueblo de Dios, que fue criado en los mandamientos de Dios, o por lo menos en la fe judía, pero él tomó la decisión de no levantar un altar para Dios, sino de levantar un altar pagano, para los dioses paganos, para los Baales. La palabra Baal significa señor de las moscas, príncipe de las moscas. Está hablando de Satanás, Baal Zebud, está hablando de los demonios. Y una familia, quiero que me mires acá, o va a tener un altar para Dios, allí es donde está el lobo, o va a tener un altar para las tinieblas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas familias en su casa tienen un altar pagano.
Pagano significa costumbres, prácticas contrarias a la palabra de Dios, en contravía a la palabra de Dios y que desagradan a Dios. ¿Sabes que hay familias que tienen un altar de música que desagrada a Dios? El problema no es el ritmo. ¿Sabes? Antes no era muy amante del reggaetón. Porque de pronto mi generación de jóvenes nos movíamos más en el hip hop y me encantaba. Y de pronto ya cuando llegó el reggaetón, pero sabes, a mi hijo le gusta. Y recuerdo que estábamos hace un año, año y medio atrás en Bogotá y me empezó a mostrar y me decía, papá, mira, y mira esta canción cristiana y me empezó a mostrar Redimidos y me empezó, y sabes, cuando los llevábamos al colegio nos íbamos escuchando, ¿sí? Puro reggaetón cristiano. Me invitaron a una fiesta. Pam, pam. Y el problema no es el tipo de música, sino quién la canta y qué contenido tiene. Puede ser reggaetón. El problema no es el género musical. Y hay familias que tienen un altar en sus casas de música que desagrada a Dios. Hay familias que su altar es el televisor. El televisor. Y lo tienen allí grandote y ven cosas que no agradan a Dios. Recuerdo hace años atrás nos fuimos a un retiro de niños de la iglesia. Sí, de nuestra iglesia. Y recuerdo que empezamos a hablar de las cosas que nos contaminaban, que entraban por los ojos, lo que veíamos. Y recuerdo que uno de los niños, que era hijo de uno de los que servía en la iglesia, viene y nos cuenta y nos dice, no, pues es que yo he visto tal tipo de programa, tal tipo de novela. Pues te voy a decir, esa novela era una novela de grueso calibre, con imágenes sucias, inmorales. ¿Sabes que hay familias que tienen un altar y se llama televisión, se llama series que no agradan a Dios, se llama violencia? El domingo nos queríamos ver una película y vimos una de las películas más taquilleras de Netflix. Y yo le dije a mi esposa, mira, veámonos, pero tengo la sospecha de que tiene ya violencia pesada. Y la pusimos, no la aguantamos 2 minutos, ni 2 minutos, la apagamos. ¿Sabes? Una familia va a tener un altar para Dios de adoración o un altar para las cosas que desagradan a Dios. Cuando en tu casa tú no cultivas un altar de adoración, tus hijos pueden terminar levantando altares paganos, de música pagana, de vicios, de inmoralidad, de cosas sucias en internet. Pero cuando tú restauras el altar de Dios y de ese altar de Dios, al levantar el altar de Dios, el altar pagano empezará a ser derribado en el nombre de Jesús. Acab había levantado un altar pagano, pero en Primero de Reyes 18 Dios llama al hombre de Dios llamado Elías y dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él reparó el altar y en esta noche Dios te ha conectado aquí. No tengo ni idea quiénes están conectados, no me he distraído mirando quién sí, quién no, pero Dios te ha traído a escuchar este tema para decirte, restaura mi altar en tu casa para que tus hijos no terminen levantando un altar pagano. Levanta mi altar en tu casa y vas a ver cómo el altar pagano, tal vez de los que no me conocen en tu casa, va a empezar a ser derribado. ¿Sabes que conozco el caso de alguien cercano que estaba casado con una persona que no era cristiana? Y sencillamente esta persona hizo lo que dice la Biblia: gánate a tu esposo por tu conducta y tu fe. Y fue tremendo porque esa persona sutilmente empezó a tener tiempos de altar con su familia, con sus hijos y con su esposo o esposa, su esposo que no era cristiano. Y sabes, ese hombre tenía altares paganos en esa casa, altares que desagradaban a Dios, de vicios, de cosas sucias. Y sabes, ella empezó a levantar, a restaurar el altar de Dios en su casa. Y empezó a caer un fuego, un fuego, un fuego, un fuego, un fuego, un fuego. Y con el tiempo, el altar pagano que ese hombre tenía en el hogar empezó a ser quemado, desarraigado y quitado.
No porque ella un día lo cogiera a cantaleta y le dijera, mira, ya no vas a ver esto, o ya no vas a escuchar esto, ya no vas a tomar esto, sino que sencillamente cuando se restaura el altar de Dios, los altares paganos que hay en tu casa van a ser derribados. Ese día Elías arregló el altar de Dios, y ¿sabes qué pasó con el altar de los Baales? Fue derribado, los Baales fueron quitados, los profetas de Baal fueron acabados. Cuando tú restauras el altar de Dios, el pecado sale de tu casa. Pero cuando el altar de tu familia está derribado, se van a levantar altares paganos. Pero lo siguiente es que el altar es un espacio donde Dios va a santificar nuestra familia. ¿Sabes? Dios le dijo a Jacob, edifica un altar. Y cuando él va a edificar el altar, ¿sabes qué hizo? Le dijo a cada uno de su familia, si ustedes tienen dioses paganos, tienen algo incorrecto en sus vidas, entréguenme esos dioses paganos, porque vamos a levantar un altar para Dios. Y sabes, algo poderoso que ocurre es que cuando tú empiezas a unirte con tu familia a orar, a unirte con tu familia a leer la palabra, a sacar esos tiempos de relación con Dios, Dios empieza a quemar el pecado, a quemar la indiferencia, a quemar la incredulidad, a quemar las cosas sucias. Sabes, una de las mejores formas de ganar a tu familia para Dios es levantando un altar, no para cantaletearlos, no para señalarlos, simplemente para conectarse con Dios, con una palabra de bendición. Y cuando tú levantas el altar, Dios empieza a santificar. Es ahí en el altar donde Dios convence de pecado a las personas que están allí. Dios empieza a limpiar, Dios empieza a liberar, Dios empieza a sanar, Dios empieza a hacer la obra. Pero también levantar el altar en nuestra familia es un testimonio de nuestra fe, amor y obediencia a Dios. ¿Sabes que la mejor forma de testificar y de dejar herencia espiritual a tus hijos es cuando tú oras con ellos? Cuando tú te juntas con ellos a orar. Y no voy a leer todo este texto porque, sabes, es un texto precioso. Pero sabes una cosa, la Biblia nos habla que hubo una oportunidad cuando ya la tribu de Rubén y la tribu de Gad habían terminado de pelear. Sí, de pelear la batalla. Recuérdate que ellos se quedaron al lado del Jordán y no pasaron con todas sus familias. Ellos dejaron las familias allá. Fueron y combatieron Jericó y en todas las ciudades. Y cuando ya conquistaron la tierra prometida, ellos se regresan. Y sabes una cosa, cuando ellos se regresaron, Josué los despide. Y esto está en Josué y les dice, vayan y disfruten de las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios el Señor, el poderoso Dios, el Dios poderoso es, Él conoce la verdad. Nosotros no construimos altar por traición en rebeldía al Señor, sino que, dice, ellos lo que hicieron fue construir un altar. Y las personas de Israel dijeron, ¿usted por qué están haciendo eso? ¿Van a levantar un altar pagano allá? Y ellos le responden y le dicen, no, nosotros construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes le digan a nuestros descendientes, ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y vuestra gente. Así les dice, ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Por eso decidimos construir un altar. Escúchame esto está en el libro de Josué. No para presentar ofrendas quemadas y sacrificios, sino como un monumento conmemorativo que le recordará a nuestros hijos y a nuestros descendientes que nosotros tenemos derecho de adorar al Señor en un santuario con nuestros sacrificios y nuestras ofrendas quemadas. ¿Sabes? Y al final, Rubén y Gad le colocan a ese altar el nombre de testimonio, de testigo. ¿Y sabes qué significa esto? Que la mejor forma que tú puedes dejar herencia espiritual a tus hijos es levantando un altar con ellos desde que están niños.
Sabes, nosotros empezamos a levantar nuestro altar familiar desde que estábamos esposos sin hijos, pero desde que Daniel nació. Empezamos a levantar ese altar desde Nico. Ellos se acordarán, empezamos a comprar las Biblias para niños, maracas, música. Y ellos se acuerdan de las canciones que yo les ponía de niños, aún desde el vientre de su madre. Porque cuando tú edificas un altar, tú le estás testificando a tus hijos que amas a Dios, que crees en Dios y que vives para Dios. Es la forma en que tú dejas herencia. Pero de la misma manera, cuando tú vives tal vez con tus padres o con tu esposo o tal vez con algunos que no son cristianos y tú los convocas a levantar el altar, que es orar, que es leer la palabra juntos, que es adorar juntos, que es orar por los unos a los otros, estás dando testimonio de que eres cristiano. ¿Sabes? No es simplemente ir a la iglesia. La gente no te va a creer lo cristiano que eres, la gente de tu casa, porque vayas a la iglesia. La gente va a creer porque vivas el cristianismo en tu casa y lleves la iglesia a tu casa. Y cuando tu esposo ve que no es cuento tuyo de ir a la iglesia el fin de semana, sino que vienes y le dices, oye amor, ¿sabes? Nos gustaría o me gustaría tanto que sacáramos un día a la semana, unos minuticos para orar por nuestro hogar o por nuestros hijos o por tu mamá que está en una situación difícil. ¿Sabes? Hay gente que no se resiste a orar. Y sabes, yo lo he podido ver con, creo que nadie nunca en los años que llevo me ha dicho, no ores por mí. No quiero que ores por mí o no quiero que ores. Cuando tú levantas un altar, le estás dando testimonio a tu familia que amas a Dios. Cuando tú como joven le dices a tus padres, oye papá, mamá, sabes, yo quisiera que sacáramos un ratico para que oremos. O tal vez al final de una comida le dice, venga, hoy quisiera que no nos separaran de la mesa tan rápido. Y me encantaría hacer una oración para que Dios nos guarde en este tiempo. Me encantaría que hiciéramos y quisiera leerles este versículo o decírselo. Sabes, puede ser de manera informal, pero allí tú empezaste a reparar el altar, empezaste a levantar ese fuego y a dar testimonio de tu fe. Y te voy a decir una cosa, se cumplirá la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Levanta tu altar. Hay una palabra profética de Dios esta noche. Enciende mi altar, te dice el Señor. Hijo mío, enciende mi altar en tu casa y tu casa recibirá la luz de mi espíritu, recibirá la luz de mi evangelio y me conocerán. Pero también el altar debe permanecer encendido, no lo dejes apagar. Levítico capítulo 6 versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Sabes qué nos dice esto? Cada mañana cultiva tu vida de oración. Mañana tenemos oración de 5 a 6 de la mañana. Te voy a decir una cosa. Cuando tú madrugas a orar a las 5 de la mañana y te conectas con la oración de Viva Church, una hora, tú recibes una descarga de fuego de Dios tan poderoso que va a bendecir tu vida. Cada mañana haz tu devocional y acomodarás el holocausto sobre él y quemarás sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No dejes apagar tu altar personal y no dejes apagar el altar de tu familia. No lo dejes apagar, no dejes apagar ese tiempo que te reúnes como familia. Ahora al final les hablaré cosas muy prácticas, pero nosotros todos los días oramos con nuestros hijos, todos los días oro con mi esposa en la noche, algo corto, con mis hijos algo corto, pero buscamos un día de la semana, generalmente lo hacíamos el domingo en la noche, donde tenemos nuestra mini celebración. Y sabes, hay días en que vemos un video, vemos la Biblia animada, yo les predico una palabra, hay días que cantamos, hay días en que traemos instrumentos, mis hijos danzan, cantan, o hay días en que simplemente oramos, cada uno comenta el pasaje bíblico, oramos los unos por los otros. No dejes que ese altar se apague. Que al menos haya un día a la semana que el altar se encienda y va a durar encendido toda la semana. Y quiero hoy terminar con dos cosas poderosas.
¿De qué se compone el altar? El altar se compone de oración, de adoración, de palabra, de comunión y de vidas dispuestas. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: os ruego por las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, que debe ser vuestro culto continuo, racional. El altar es un tiempo donde nos presentamos delante de Dios, tal y como somos. Tú no tienes que llegar y decir: oh Altísimo, soberano, Yahvé, Jehová, Yeshua, Elohim, oh Hamashiach, el Eterno. Oh, no. Es simplemente presentarnos como somos. No estoy hablando con falta de respeto. Simplemente decirle: Padre nuestro, aquí estamos. ¿Sabes? No tienes que corregirle a nadie la forma en que ora, salvo que le faltara el respeto a Dios, pero cada uno presentarse delante de Dios con tu familia, tal vez darle gracias a Dios por algo, tal vez entregarle los problemas, las cargas, tal vez simplemente orar y decirle: Señor, guárdanos en este tiempo. El altar se compone de presentar nuestras vidas dispuestas, pero se compone de oración. Apocalipsis 8 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Escucha, está hablando del cielo. Juan está viendo el cielo y Dios le muestra un ángel que se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¡Wow! ¿Sabes qué significa esto? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuando tú oras en el cielo, tus oraciones están llegando a un altar que está encendido en el cielo y que sube, escucha, sube el humo de ese incienso delante de Dios, y después el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. ¡Wow! Cuando tú oras como familia, cada oración sube delante de Dios en un altar que hay en el cielo, y los ángeles llevan nuestras oraciones y nutren esa fogata, ese altar, y ese humo sube delante de Dios, y después Dios manda respuesta, coge ese fuego y trae respuesta. ¿Sabes? Algo poderoso es orar unidos como familia. Orar unidos como familia. Este año comenzó el año y vivimos una situación compleja. Una situación en la que alguien tomó algo que era de nosotros y dimos un abono para algo, y sencillamente hubo una situación y se quedaron con ello. Y sabes, todos los familiares y personas decían que no, que ya eso se había perdido, que esa plata se iba a perder, que pusiéramos demanda y ya. Pero sabes, empezamos a orar juntos como familia. Y te digo una cosa: estamos a puertas, ya en un par de semanas nos resuelven el problema y nos cumplen y nos devuelven lo que es nuestro, y con intereses. Cuando tú oras como familia, suben oración. Ora por tus hijos, ora por su estudio, engánchalos. Si hay algunos que no son cristianos, engánchalos. Dile: oye, sabes, no vamos ahorita, no te pares, ven, vamos a orar. Yo quiero orar por tu universidad, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por el trabajo, vamos a orar. Y sube delante de Dios. Segundo, el altar es adoración. Salmo 43 dice la palabra de Dios: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Levantar el altar no solamente es orar por cada situación, orar dando gracias a Dios, orar por las peticiones, es adorar. Así que qué chévere que puedan colocar una canción. Ahora no vas a poner una canción que dure 20 minutos, pero coloca una canción. Sabes, con mis hijos, a ellos les encanta la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y la colocamos, y tantas otras canciones, y adoramos juntos a Dios. Una familia que adora a Dios recibe el fuego de Dios, la bendición de Dios. La gente se va a convertir a Cristo.
Pero también el altar es un tiempo donde tú lees y estudias la palabra de Dios. Deuteronomio 27 dice: la palabra ordenó Moisés con los ancianos, guarden todos los mandamientos. Y les dice, cojan, dice, vas a levantar piedras grandes. ¿Se acuerdas que lo leí ahora? Y en las piedras vas a escribir los mandamientos de Dios. Y con esas piedras que tienen escritos los mandamientos de Dios edificarás un altar. El altar es un tiempo donde juntos leen la palabra, donde juntos estudian la palabra de Dios y deja que ellos participen. Dios te va a dar sabiduría. Ahora, sabes que yo cuando hago mi altar no es que yo llego, buenas noches familia, bienvenidos, y lo siento allí, y yo cojo con el púlpito. No, nos sentamos ahí en el cuarto o aquí en la sala. Procuro cambiar de lugar cada vez más y cogemos la palabra y la leemos. Ahora, lee la palabra acorde a la edad de las personas que están allí. Ahora, si hay niños, haz un altar con los niños y de pronto saca un tiempo para hacer un altar con tu esposo. Puedes también tener un devocional. Ahora, si no sabes qué leer, todos los días en Aviva Church publicamos un devocional. Allí vas a tener ideas hermosas para que tú puedas tener tu altar. Allí lo que tienes que hacer es compartir la palabra. ¿Y sabes qué dice Deuteronomio 6, versículo 4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes? Cuando tú levantas el altar, lo que estás haciendo es enseñando la palabra a tu familia. Y esa semilla va a dar fruto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Comparte la palabra de Dios con ese esposo que no es creyente, con ese hermano, con esa hermana. Ahora te quiero animar a algo. ¿Qué tal si tú le dices a tu familia extendida, ya tienes tu casa, tu esposo, tus hijos? ¿Qué tal si le dices a tu padre que ya no vive contigo o a tus hermanos, oye, hagamos un Zoom? Y me encantaría una vez al mes, la primera semana del mes, orar para que Dios nos bendiga este mes. ¿Sabes que creo que nadie se va a resistir a eso? Y tú aprovechas para orar, para darle gracias a Dios. O tal vez si te puedes reunir con ellos, hazlo. Claro, cuidándote. Pero también el altar es un tiempo de comunión con la familia. No es un tiempo para criticar o para echarse puyas. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite que cae sobre la cabeza y desciende sobre toda la barba y todas las vestiduras, y dice: porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Es un tiempo de comunión como familia, de estar juntos delante de Dios y decirle: aquí estamos, Señor. Es un tiempo de amor. Y te voy a decir una cosa: allí derrama Dios bendición y vida eterna. Quiero terminar con esto y terminar con lo que empezamos. Jacob obedece a Dios y levanta el altar, ya no solo, sino con su familia. Y va a un lugar llamado Betel. Y cuando va a levantar ese altar, algo ocurre, y es que los pecados que habían en su familia empiezan a salir. No porque él empezó a señalar, sino porque el mismo altar, ¿saben? La misma necesidad, el mismo personas que están allí y empiezan a orar. El Espíritu Santo empieza a redarguir y empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dice la palabra de Dios que cuando él levantó el altar, lo levantó en un lugar llamado Betel. ¿Sabes? Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tú levantas un altar, estás abriendo la puerta para que el cielo venga a tu familia, para que se vaya la impiedad, el pleito, la contienda, la división, la depresión, la escasez, la pobreza. Cuando tú levantas un altar en familia, estás abriendo la puerta para que se cumpla el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, tu voluntad del cielo hágase en la tierra. Cuando tú levantas un altar en familia, estás abriendo la puerta para que la presencia de Dios llene tu hogar, para que Dios sane las relaciones, para que Dios santifique tu hogar, para que Dios bendiga a tu familia. Allí derrama Dios bendición y vida eterna. Pero dice la palabra que cuando él levantó el altar, Dios se le apareció.
Cuando como familia oramos, se cumple la palabra: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y tú le estás abriendo la puerta para que la presencia de Dios llene tu hogar, para que Él se manifieste. Y sabes, levanta tus manos, profetizo que Dios empezará a moverse de una forma sobrenatural en tus tiempos de altar familiar. Que Dios empezará a tocar vidas, a sanar corazones, a traer paz, a obrar milagros. Siento en mi espíritu que los que activen y reciban esta palabra empezarán a ver milagros financieros, puertas abiertas. La relación familiar empieza a cambiar por cuanto han abierto la puerta al cielo y la gloria de Dios ha venido. Cuando levantas un altar, Dios habla. Y dice, Dios le habló, Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente. Dios va a hablar a tu familia, se va a revelar a cada corazón, pero también vas a ver el poder de Dios. Hay algo poderoso y es orar unidos como familia. Hay algo poderoso y es juntos orar por el hogar. Sabes, mi familia no es una familia perfecta, pero sí una familia llena de Dios. Somos una familia perfecta, pero sí una familia bendecida, porque hemos aprendido a orar juntos, a orar como familia. Y la fe de mis hijos se ha transmitido en pequeños momentos donde nos unimos a orar. Y ellos me están oyendo y saben que lo que yo estoy predicando es verdad y por eso lo puedo hacer. Y Dios le dijo allí, crece y multiplícate. En el altar, Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia. Y dice la Biblia que mientras él estaba allí en el altar, dice, crece y multiplícate, tendrás un conjunto de naciones que van a venir de ti. Sabes, en el altar, Dios va a guardar a tus hijitos y va a bendecir tus generaciones. Y dice la palabra que allí donde estaba, Dios le cambió el nombre. Sabes, en un altar Dios nos cambia. ¿Quieres que tu esposo empiece a cambiar cosas que no andan bien? Ora con él. Lo que decía en el Zoom de parejas, si la pelea cambiara a alguien, Dios mantendría peleando con nosotros. Sabes, cuando oramos juntos, Dios empieza a cambiar nuestro nombre, a cambiar las cosas en nuestro hogar, y allí derrama bendición y vida eterna a Dios. Haz cosas prácticas. Saca un tiempo a la semana. Si es para niños, que sea corto. Coge recursos bíblicos, no lo hagas monótono. Yo decía varias cosas que solamente y puedes tomar nota. Hazlo diario de manera personal, pero hazlo semanal. Aunque todos los días, saca al menos a la hora del almuerzo o en la noche para orar como familia. Hazlo acorde a la edad, saca un tiempo especial, llega a acuerdos para que en ese tiempo todos guardemos respeto y entre todos construyamos los parámetros que vamos a tener. No debe ser obligado, no monótono, deja que participen. Nunca para hacer pullas, nunca para echar el agua sucia a los demás. Y ten fe que en ese altar la gloria de Dios descenderá. Levanta tus manos al cielo. Señor, yo te doy gracias por cada familia.